Ana Descalza, que siempre, bueno, es delicioso platicar con ella. Ya le vamos a hacer su club de fans, Ana Descalza, porque no eres así de seguidores. Ana, platícanos Anita. Del musgo. Bienvenida, buenos días. Ay, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contentísima para que nos platiques del musgo. Yo lo veo en los nacimientos y eso de dónde viene o qué. Yo lo vi en los árboles. Bueno, sí, pero yo lo veo en los nacimientos. ¿De ahí a dónde? Ese es el bueno. Sí, ese es el bueno. Sí, bueno, pues el musgo es una planta que se llama no vascular. Entonces no tiene, digamos, la estructura necesaria para pasar nutrientes de un lado a otro si la planta es como grande. Entonces no tiene un tallo verdadero, ¿no? Ajá. Porque en el tallo no tiene, como esto es justamente la parte vascular. Que lo nuestro sistema vascular pues son todas las venas, arterias, corazón, etcétera. Ellos no tienen. Entonces son plantas que suelen ser de tamaño pequeño y fueron son las más antiguas, de las más antiguas que tenemos como en todo el grupo de las plantas. Ok. Se cree de hecho que un ancestro de estas plantas que se llaman briófitas, que son antes de que tengas un tallo y todo esto, son las primeras, cuando la vida solo estaba en el océano, fueron las primeras que empezaron a salir junto con algunos hongos a la Tierra y a empezar a colonizar el continente. Entonces sí son bien bonitas y son bien importantes. Ahora, como no tienen cómo transportar ese alimento, necesitan siempre estar asociadas al suelo y al agua. Okay. Su reproducción es por agua, no tienen semillas todavía, no tienen flores, no tienen frutos, no, nada. Su reproducción es mediante esporas y de células reproductivas que se pasan por el agua. Okay. Entonces siempre tienen que estar en lugares humeditos y por eso en bosques es muy común encontrarlas. Las puedes encontrar en rocas cerca de los arroyos o las puedes encontrar, por ejemplo, en bosques, porque la humedad, o sea, el agua viene de la neblina, ¿no? De las nubes y lo absorbe. Tienen la capacidad de aguantar un poco la sequía y se hacen como secas así y les echas agua y regresan, ¿no? Estas plantas hay unas que pueden absorber hasta 30 veces su peso en agua. Es muchísima el agua que sostiene, ¿no? 30 veces. 30 veces. Imagínate, su peso en agua. Por eso, no sé a quién se le ocurrió, pero pues se lo llevan a los nacimientos y duran 1 o 2 meses en muy buen estado. Claro, y un poco lo que mencionabas, también por eso luego se le está rociando el nacimiento. Le pones un poquito de agua para que siga otra vez el musgo verde. Sí. Y son bien importantes porque si tú tienes una cobertura así solamente de tierra y cae agua, lo que pasa es que ese suelo se va erosionando, o sea, cae el agua y arrastra lo que haya y se arrastra tierra y se va, y además ese suelo pues se va haciendo, se lleva también los nutrientes y poco a poco se va haciendo como un poco pues más infértil, se va erosionando, ¿no? Y lo que hace el musgo es sostener el agüita, entonces es como una capita que además le cuida la temperatura, mantiene todo el tiempo agua y el agua en vez de pasar como rápido directo y deslizarse, lo que hace es que se empieza a filtrar poco a poco al subsuelo y ayuda también a la filtración y al reabastecimiento de los mantos acuíferos, ¿no? Porque el agua va bajando como despacito y se puede filtrar. O sea, el musgo la absorbe muchísimo, absorbe mucho el agua y poco a poco se filtra hacia abajo y no se va erosionando esa porción de tierra. Exacto. Además, ya me está cayendo bien el musgo. Ay, sí, adentro del musgo, como cuida todo el suelo, o sea, es como una gran cobijita. Como alfombra. Sí, como una gran cobijita de todo el bosque. Y ahí adentro es el lugar perfecto, por ejemplo, para semillas. Entonces, plantas que sueltan sus semillas, si las sueltaron así a la y se va, bueno, si la sueltan a la y se va, pero si cae en un lugar sin musgo así seco, pues probablemente esa semilla jamás llegue a cumplir su potencial, que es convertirse en un árbol. Germinar. Pero ellos hacen como la guardería, condiciones con mucha agua, oscuridad, bastante regulada la temperatura y entonces pueden crecer los brotes de las plantas del bosque, ya sean pinos, encinos o algunos arbustos, etcétera. Entonces son guarderías de semillas. Y además también son microhábitats para pequeños insectos. Entonces los insectos pueden poner ahí sus huevecillos, también pueden crecer, alimentarse y esos insectos pues alimentan por ejemplo a las aves. Entonces las aves del bosque también, o sea, se benefician del musgo. Claro. ¿Quién se come a esas aves? Pueden ser depredadores ya sea mamíferos o aves de presa que están también ahí en el bosque y empieza a generarse toda esta cadena como sustentada en el musgo. Claro. ¿No? Es bien, bien bonito y bien importante. Ahora, ¿qué pasa? Que no crece tan rápido.
Ok. El musgo no tiene un crecimiento así que digas, ay, lo quito y en 3 días ya creció otra vez. De hecho, el musgo como más común se llama Sphagnum y se utiliza para varias cosas, no solamente por su beneficio, digamos, ecosistémico, ¿Sí? pero este Sphagnum absorbe tanta agua que se utiliza, por ejemplo, en heridas. Tú tienes una herida, lo pones y es mejor que una gasa, porque absorbe un montón. Mira, nada más de lo que se entera uno. Además tienen sustancias antimicrobianas, entonces ayuda a repeler algunos microbios, Claro, para que ayuda no a se te repeler infecte. insectos, algunos insectos, se utiliza como adorno y todo. Pero ese Sphagnum, que es como muy comercial y hemos seleccionado algunas características que nos gustan, crece de 2 a 12 centímetros al año. O sea, en todo un año lo que ¿Al crecería año? sería esto o esto, ¿no? Súper poquito. O sea, bien poquito. Y el problema del uso del musgo en los nacimientos es que se va a los bosques, se extrae, se quita, entonces erosionas el suelo, Claro. quitas la casita de las semillas, la casita de los Y el insectos. 7 de enero Lo se va a la vendes, basura. exacto. Y entonces tú lo compras, lo pones en tu nacimiento, órale, y ya. Y ese musgo no se va a regenerar para el año que viene. Y el año que viene sí va a ir alguien a saquearlo otra vez. Y entonces nos vamos a quedar sin musgos Pues si seguimos claro. con la costumbre y de poner con todo musgo lo en que los ya árboles. acabamos de ver que Sí. va relacionado. Claro, entonces ya sin semillas, o sea, sin el musgo se erosiona el suelo. El suelo ya no es tan bueno para la germinación de semillas. Además ya no está el colchoncito que las cuida como guardería. Entonces, ¿cómo se van a regenerar los pinos que mueran, por ejemplo, los encinos que mueran, las diferentes plantas que se vayan muriendo? Después, ¿cómo se va a filtrar el agua del subsuelo, no? Sí. ¿Dónde van a vivir esos insectos? ¿De qué se van a alimentar las aves? Y al final todo eso... Pues sí, y bueno, uno que lo ve tan bonito en esta época, en los no nacimientos, ¡ay, qué sabes! lindo! Pues sí, pero no sabes todo lo que estás afectando a la naturaleza. Exacto, y hay formas, ¿no? El musgo es como comercial, es bonito, se usa, por ejemplo, en todos los jardines chinos, y entonces ha habido en varias partes del mundo y en varios lugares cultivos de musgo, y eso está súper bien, porque tú germinas tu musgo, tú lo cuidas en tus condiciones de tu invernadero, de tu laboratorio, de lo que sea, y entonces vendes ese que tú cultivaste sin tener que ir a saquear un bosque. El problema es que la mayoría de musgo que se vende Sí, es es, saqueado. de es bosque, ilegal, no incluso es. es ilegal llevárselo, o sea, te puedes meter en un problema legal y lo peor pues es todo lo que afectas al ambiente. Y nosotros supuesto. podríamos tener nuestro invernadero con musgo en casa, de Claro. manera pequeña, por supuesto. Hay que buscar como las condiciones necesarias, normalmente es que no esté a la luz directa, porque se quema, se seca muy rápido, pero que tenga algo de luz, que tenga humedad y puedes buscar en muchos lados tutoriales de cómo, de estarlo regando constantemente y podrías germinarlo, pero tienes que tener un montón de paciencia. Porque si tú quieres tener musgo así en tu Navidad, en tu nacimiento enorme... Lo siembro y el 24 ya está lleno de musgo, no. Exacto, ¿no? Yo te encargué 12 centímetros, ¿no? Sí. Nada más que hagas tus piezas miniaturas. Exacto, un mini nacimiento sí te da. Pero es bien importante ver eso, ¿no? Así como a ti te va a costar mucho, o sea, germinarlo Ajá. y reproducirlo y todo. Bueno, entonces eso es también lo que le cuesta al bosque. Claro. Y quitárselo año con año, digamos, furtivamente, es No, y bien... así como los pinos también. Los pinos de Navidad en esta temporada, todo el mundo va y compra su pino para que huela de forma natural la casa Sí. y no se están dando cuenta de todo lo que puede pasar. Claro, si son árboles, por ejemplo, cultivados para eso, Ajá. bueno, entonces, o sea, como que sembraste el árbol y lo utilizaste, pero si vas y a un bosque le talas esos árboles, Claro. es peligrosísimo. ¿Se pueden replantar? No. No, es como los cortan del tronco, ya no, ¿Y ya el no tiene musgo? raíz. Digo, El musgo sí, o sea, podrías a lo mejor cuidarlo de alguna manera y después regresar, no sé. sí, puede buscarse la manera porque te lo traes entero, ¿no? Ajá. Entonces, digo, estaría difícil porque estuve en condiciones de estrés, pero seguramente sí se puede de alguna manera cuidarlo para que ya sea tu cultivo de musgo, ¿no? Exacto, sí. Y lo más importante es como estas personas van a seguir extrayendo musgo de los lugares naturales mientras nosotros sigamos comprando. Claro. Está en nosotros que Como haya un todo. cambio. Claro, es la Pues sí. presión del consumidor. Claro. O sea, decir, yo no voy a comprarte algo que extrajiste del bosque. Y la persona va a decir, ok, o lo cultivo yo o busco otra O- cosa que claro, vender, ¿no? claro. Que no sea saquear de los bosques. Claro. Esta planta tan interesante, tan bonita y tan importante Y tan para útil, toda la porque vida. sirve muchísimo. Sí. Además, el musgo también se utiliza, o sea, como ya datos interesantes del musgo, como tienen esta capacidad de absorción, Ajá. muchos los utilizan, por ejemplo, para limpiar el agua, porque absorben agua y algunos pueden metabolizar compuestos pesados, para Ok. limpiar agua contaminada.
para muchos procesos de quitar algunas moléculas. Como filtrar. Ajá. Con mucho cuidado, porque también son delicados. Si le pones mucha cochinada, pues se muere. Pero No para sé- todo eso hay que saberlo, Claro. Sí, obviamente. y poco a Ana. poco, para el uso médico, Sí. para muchas cosas se Claro. utiliza el musgo. Entiendo que el musgo se da en bosques, ¿no? Ujú. Pero no podríamos en áreas semisecas hacer, no sé, utilizando la tecnología, crear un espacio más húmedo para tener más agua en áreas Aprovechar. donde naturalmente no hay agua. Claro, el problema, por ejemplo, de las ciudades, que suelen Sí. ser lugares muy secos, es que no tienes las condiciones para que el musgo se dé. Hay algunos que proponen, por ejemplo, que en Querétaro había un bosque de encino, ¿no? Antes de que se hiciera Antes toda de esta que ciudad. fuera, Entonces, sí. probablemente había musgo, y hay musgos asociados a partes más secas, que justo eso ayuda, ¿no? Y en general este grupo de las briofitas, como guardan mucha agua, eso hacen, o sea, como que en la parte seca ellas guardan poquita agua, entonces todos los insectos se refugian ahí para mantener eso en lo que llegan las lluvias. Y claro que se puede ir promoviendo el crecimiento del musgo, lo que pasa es que es delicado y necesitas las condiciones naturales normales. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ahí el tufo del carro, del CO2 y todo, no se va a dar el musgo, ¿no? En lugares muy contaminados ambientalmente también se muere fácil, ¿no? Entonces, más bien es como conservar los bosques que tenemos, promover que se conserven los lugares naturales y agregar poco a poco cada vez más vegetación. Y el musgo que mejor se va a dar va a ser el nativo. Y para Claro. eso hay que sembrar plantas nativas. Y eso Ok. puede ir promoviendo en la ciudad tener este tipo de plantas también que vayan Pero conviviendo. yo más que en la ciudad pensaba, gracias a tu recomendación, me fui el fin de semana a Pinal de Amoles. Y es impresionante cómo pasas de un semidesierto a un bosque maravilloso. Ujú. Dices, no sé cuántos kilómetros hay de diferencia. No se Sí, puede nada. traer nada. No se puede traer algo del bosque e ir. Digo, a lo mejor es un sueño y estoy diciendo tonterías, pero yo decía, ¿cómo está tan cerquita y es tan diametralmente opuesto el Sí, clima? es bien bonito. En la sierra eso se llama sombra orográfica. Ajá. Porque tenemos las montañas que van pues rodeando, o sea, pasando por todo México. Y entonces de un lado llega toda la humedad del mar y del otro lado pues ya no le alcanza esa humedad. Entonces de este lado está húmedo y de este lado está seco. Pero tener una parte húmeda y una parte seca, aunque a veces dices, no, es que todos sean selvas, ¿no? No, o sea, no, que todos sean tampoco. bosques. Sí. Eso tiene su belleza y su cosa súper bonita. Hay organismos, imagínate la diferencia de organismos adaptados a climas secos, a donde casi hay puras biznagas y arbustos y todo, y de la nada un bosque Que no súper diverso vivirían. y húmedo. Claro. En menos de, puedes dar una caminata de 1 hora y ya pasaste de ese ecosistema seco al ecosistema Boscoso, húmedo, sí. Y todo eso te da diversidad y la Claro. diversidad te protege. Entonces Ok, es ya. bien importante que los lugares húmedos pues tengan sus especies húmedas y los lugares secos tengan especies secas. Más bien sería conservar más allá de tratar de que haya en otros lugares Claro, otro conservar ecosistema. lo que sí conservar hay lo que sí de hay. bosques. Y hay briofitas, o sea, este grupo de plantas que no son vasculares, etcétera, asociadas a climas secos, ¿no? Hay que ver cuáles son y promover que también pues se sigan reproduciendo, que sigan ayudando a evitar la erosión del suelo. Hay muchos musgos y hepáticas que son sus primos que justo están como en una capita de la tierra y aunque estés en un clima seco, desértico y todo, pues ayudan a esta filtración del agua, a mantener las condiciones, Ajá. la temperatura, a guardar las semillas, etcétera. Entonces, como cada musgo en su ecosistema tiene su función bien importante. Wow. Pues la clase fue para no consumir musgo. Sí. Si no hay demanda, nadie nos lo va a vender, entonces van a Exacto. vender o el que tengan ellos como invernadero o vendan otra cosa. Claro, y si vas de verdad no puedes evitar tener tu nacimiento con musgo, busca que sea de un lugar cultivado, que no sea saqueado de los bosques, ¿no? Claro. Siempre Pero protegiendo yo creo que la sí podemos naturaleza. evitar tener nuestro, porque son creencias, ¿no? Vamos. Claro. Ha es que venido creo por que se cultura, ve por bonito, educación pues, y generaciones, sí. ¿no? Digo, yo me acuerdo perfecto el nacimiento que hacía mi abuelita, era un nacimiento enorme donde tenía justo todos los bultitos de musgo para poder llenar absolutamente todo y ya después ya era como los figuritas y demás hacer cada Claro. pasaje. O sea, sí viene por tradición, sí viene Sí. por generación,
pero también hay que crear conciencia que ahorita ya no es lo mismo que cuando era hace tantos años, que no había ningún problema el traer este tipo de cosas de forma natural. Y puedes cambiar las creencias. Claro, no pasa nada. Es una invitación a la creatividad, ¿no? Exacto, ¿Cómo vas a hacer tu nacimiento? Claro. Honrando también tu medio ambiente, ¿no? Cuidando aquello que tienes, aquello que te da vida, aquello que te da de comer, ¿no? Porque la mayoría de insectos polinizadores, de aves polinizadoras, de todo lo que nos alimentamos, su refugio está en las áreas naturales. Ellas viven y polinizan tu comida, que es la que llega a tu plato, esa que te vas a comer en Navidad, gracias a que se mantienen los ecosistemas. Si tú empiezas a romper esa cadena llevándote el musgo, por ejemplo, entonces después vas a tener tus problemas diarios, ¿no? Claro. Cotidianos. Y es que no lo dimensionamos, o sea, realmente la información nos hace falta y por eso, bueno que nos las por compartes, eso espacio, claro. para que todos sepamos que pues no está nada separado, al contrario, tenemos toda una cuestión que está ligada y totalmente unida de cómo podemos tener una vida mejor en todos los sentidos, en contaminación, en alimentación, o sea, todo va de la mano nada más por el hecho de tener esos pequeños detalles de ocupar musgo en un nacimiento. Claro, que verías como eso, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Eso es lo más bonito y para mí lo más apasionante de la vida y de la biología, que todos estamos relacionados, ¿no? De repente dices, ay no, o sea, yo no tengo nada que ver con una araña. Y sí, y te relacionas muchísimo, a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces cualquier cosa que vayamos haciendo daño, aunque no sea a corto plazo o así directamente, pues es como eso que dicen, así como escupir para arriba, ¿no? Ajá. Al final te va a regresar. Claro, claro. Y miren, pueden ser creencias o tradiciones el asunto de poner el nacimiento con musgo. Pero el asunto de comer no es una tradición, es una necesidad. Entonces, ¿qué preferimos en diciembre o en Navidad poner, llenar de musgo la casa o comer todo el año? Yo prefiero comer todo el año. Exacto. Y no por tragona, por necesidad. Y si ya lo compraste, Claro, pues tampoco pues decir, ya ay no, ahora lo voy a tirar, pues no. Ya ponlo, ya úsalo. Ya, y cuídalo, ¿no? Sí, pues siémbralo, a ver, en un lugar con sombra, con humedad, para que el año que entra, si es que si pega, o sea, si puedes cultivarlo, bueno, entonces lo puedas seguir utilizando. Y si no, el lo año estés que entra haciendo. ponemos otra cosa. Exacto, Tampoco ya. pasa nada. Otro Claro. material que no genera ¿En daño. dónde te encontramos, mi querida Ana? Ana Descalza en todas las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, ustedes. Anita. Gracias. Y vamos. Sí, tengo algo ¿Tienes? importante que platicarles, Sí. porque hay una entrevista